Hola hermanos, el día de hoy, 5 de agosto del 2023. Feliz cumpleaños, Santísima Madre del Cielo. Fíjense que la Virgen dice en alguna de las apariciones que el día de su cumpleaños es hoy. A mí no me parecería nada inverosímil, evidentemente todos la vamos a celebrar el 8 de septiembre porque coincide con 8 de diciembre, 8 de septiembre, son 9 meses, ¿no? Y de ahí viene esa tradición. Pero el asunto es que la primera aparición de la Santísima Virgen María, de la que se tiene nota, fuera de, evidentemente, la de Nuestra Señora del Pilar, allá en Zaragoza, pues la aparición en vida de la Virgen a Santiago Apóstol, es esta. La aparición de Nuestra Señora de las Nieves, que es la patrona de Roma. Cuidado, la patrona de Roma. La tradición dice, hoy es día entonces de ella, la tradición dice que una familia patricia, noble, pues no podía tener hijos y como tenían tantísimo dinero no sabían cómo hacer con lo de la herencia. Y entonces le oraron a la Virgen y le pedían esa gracia que les indicara en qué debían ellos colocar su dinero. Y entonces la Virgen se les apareció y además se le apareció al Papa Liberio, eso es lo que dice la tradición. Y entonces, pues el Papa Liberio, junto con esta familia, el Papa Liberio fue Papa entre el 352 y el 365, 366. Entonces, y les dijo claramente la Virgen que en el lugar que se viera, se indicase, donde estuviera el signo, que allí construyeran una iglesia en honor a ella. Y entonces imagínense en agosto, ay Dios mío, en agosto lo que puede caer en Roma es fuego del cielo, oigan, es un calor pero horrible. Y ustedes no tienen idea, en Europa en estos días, vayan a ver cómo está en España ahorita, unas temperaturas de 41, 42 grados, eso es una cosa, hombre, exorbitante, ¿no? Terrible. Bueno, lo mismo ocurre. Entonces nevó en el Monte Esquilino, que es una de las 7 colinas de la ciudad de Roma. Ahí el Papa vio aquel signo también y junto con aquellos patricios y decidieron que ahí se iba a construir una iglesita. Se construyó ese primer templo ahí, pero ese templo pues no duró, ese templo hubo que reconstruirlo más adelante y ahí pues apareció la iglesia se le conoce como la Basílica Liberiana por el Papa Liberio, pero es Santa María la Mayor. Ahora bien, la imagen que de hecho la están usando los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud, que no es casualidad tampoco, porque precisamente hoy sábado están celebrando a la Madre. No, Padre, en Fátima, claro, pero vamos, la advocación de la Madre, como usted le quiera llamar y donde sea y en las circunstancias que sean, es la misma. Y por lo tanto, la Madre patrona de Roma, que es la Caput Mundi, que es la cabeza del mundo, ahora en Fátima, entonces la Salus Populi Romani, la salvación del pueblo de Roma. Se han fijado que a veces dicen que nosotros somos católicos, bueno, dicen, yo soy católico, apostólico y romano, les digo, no, bueno, yo soy hondureño, yo no soy romano, pero bueno, claro que en la medida en la que la iglesia tiene su sede, porque ahí está el Santo Padre, en Roma, pues soy romano, de alguna manera, ¿no? Entonces, cuidado con esto, Salus Populi Romani. Este ícono de origen bizantino se remonta al siglo VI en la época del Papa Gregorio I, o sea, el San Gregorio Magno, para que me no entiendan. Entonces ahí llegó ese ícono y ese ícono se ha restaurado. La última vez que lo retocaron, que lo trabajaron fue en el 2018, si mal no estoy. Y entonces, porque los museos vaticanos le dieron una limpiadita. El Papa va siempre, cuando va de peregrino y cuando regresa de peregrino, siempre va a orar ahí en Santa María la Mayor, en la imagen de Santa María, Salus Populi Romani. Entonces, esa aparición fue el 5 de agosto del año 358. ¿Por qué la Virgen quiso aparecerse un 5 de agosto? Tal vez para que no se nos olvidara que esa es la fecha de su cumple. Bueno, ay Padre, pero entonces ¿cómo hacemos? ¿La celebramos hoy? Tranquilo todo el mundo, usted celebra a Nuestra Señora de las Nieves, es sábado, el día dedicado a la Virgen, es primer sábado de mes, el Inmaculado Corazón de María, así que usted tranquilo, usted celebre a la Madre y se acabó. Y si le quiere dar un regalo hoy, déselo. Y se lo da también el 8 de septiembre, no hay ningún problema. De todas maneras, para partir una torta, un pastel, en cualquier momento lo podemos celebrar. Así que piense, ¿qué le va a regalar usted a la Virgen? Vamos. Primera lectura siempre del libro de Levítico, recuerden que ayer lo hemos leído también, capítulo 25, el versículo 1 y luego del 8 al 17.
El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo, contarás 7 semanas de años y 7 por 7, o sea 49 años. El día 10 del 7º mes, es decir, el día de la expiación, harán sonar las trompetas y las hará sonar por todo el país. Declararán santo el año 50 y proclamarán la liberación para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo. Cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y volverá a su familia. El año 50 será para ustedes un año de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos. No harán la vendimia de las viñas sin cultivar, puesto que es el año del jubileo, será sagrado para ustedes. Comerán de los productos de la cosecha anterior. En este año jubilar todos recobrarán sus propiedades. Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que le compres a tu prójimo atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te venderá a ti atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años falten para el jubileo, más aumentará el precio. Mientras menos tiempo falte, más rebajarás el precio. Porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano. Antes bien, teman a su Dios, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El origen de los jubileos. El primer año jubilar en la Iglesia Católica es del año 1300, les cuento, sí, en la época de Bonifacio VIII. Ay, pobrecito, todo lo que le tocó sufrir al pobre Papa Bonifacio. Pero la idea sale de aquí. O sea, cada 50, bueno, estamos preparándonos porque tendremos jubileo, a los 25 también se celebra, entonces en el 2025 habrá jubileo, lógicamente habrá jubileo en el 2033 por los 33 años de la vida del Señor Jesús y nosotros tendremos un jubileíto antes, muy precioso, el del 2031, porque se cumplen 500 años de las apariciones de Nuestra Señora en Guadalupe. Dios nos permita llegar a eso, Dios nos permita llegar a celebrar esos 500 años de la historia de Juan Diego. Bueno, lo digo por mi devoción muy particular a Nuestra Señora de Guadalupe. Pero bueno, entonces vienen todos estos jubileos, no todas estas celebraciones, pero vienen de aquí, se originan de este deseo de reparar. Ojo, de devolver, ese es el sentido, ¿no? O sea, lo que se haya entregado se devuelve. Volverán a sus casas, dice, porque evidentemente las personas que han sido de repente esclavizadas en esta época, ¿no? Entonces pueden volver a sus familias, pueden volver a los suyos. Entonces el jubileo, el yobel, por eso tocarán las trompetas, es el cuerno, ¿no? No es una trompeta así como la que tenemos nosotros hoy en día, no es una pitoreta, sino que es un yobel, es el cuerno con el que se anunciaba las grandes fiestas. Entonces el día del Yom Kippur, el día de la expiación, ahí comenzará el jubileo. Bueno, insisto, la idea es preciosa, ¿no? Un tiempo para dedicarle al Señor, un año completo para consagrárselo a Él. Nosotros aquí los hacemos, nosotros aquí, por ejemplo, en mi arquidiócesis hemos tenido año jubilar que concluyó, de hecho, a inicios del año, de este año, cuando pues estábamos cumpliendo 275 años de las apariciones de Nuestra Señora de Suyapa, del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, cada cierto tiempo pues se debe hacer ese año jubilar. El Evangelio, Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos, es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Hasta dónde puede llegar el pecado? Porque claro, Herodías sabe que está viviendo en pecado, sabe que ha cometido una falta grave, ha dejado a Filipo, su esposo, por Herodes, que es más poderoso, que tiene dinero, los intereses, no detrás. Esto sigue pasando lamentablemente, ¿verdad? No es que se terminó en el siglo I. Los intereses, las componendas, los abusos que pueden haber detrás de todo esto, ¿no? Unas relaciones que no nacen del amor, sino nacen sencillamente o bien del placer o de la búsqueda de poder o la búsqueda de tener. Bueno, igual, todo esto va a generar Herodías
en Salomé, que es lo que como se llamaba su hija, este odio. Y hereda este odio que termina provocando que la niña le lleve incluso la cabeza de Juan a su madre. Eso no la pide para ella, sino imagínense ustedes, un hijo que recibe de sus papás odio, que hereda un odio y que ese odio la lleva a matar, porque es ella la responsable directa e indirecta la madre, pero bueno, igual. Es dolorosísimo esto, ¿no? Si lo piensan. Herodes, cobarde, ¿cuántos de nosotros por quedar bien con los demás somos capaces de prometer lo que no debemos y ofrecer lo que no debemos? ¿Cuántas veces en nuestras relaciones personales hemos perdido la cordura, hemos perdido el sentido del valor del otro, de la verdad, del sentido humano de nuestras relaciones? Y somos capaces de, pues, hasta aquello que está contrario a la ley de Dios, permitirlo. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. No te es lícito. Es decir, más que no es lícito, no es un pecado grave. ¿Cuánto tenemos que convertirnos todos? De repente no llegaremos a estos pecados tan graves, pero cualquier pecadito herodiano es el de pues tenerle miedo al que dirán, el mantener la opinión pública, el acomodarnos a lo que los otros dicen y los otros piensan, porque tenemos miedo, tememos pues, el no aparecer como iguales a los demás. Y pues no hay problema en eso. Debemos ser diferentes. Debemos ser santos. Les invito a hacer oración. Una oración a Nuestra Señora de las Nieves. Oh María, mujer de las más sublimes alturas, enséñanos a escalar la montaña santa que es Cristo. Guíanos en el camino de Dios, marcado por las huellas de tus pasos maternales. Enséñanos el camino del amor, para siempre poder amar. Enséñanos el camino de la alegría, para ser felices a los demás. Enséñanos el camino de la paciencia, para poder acoger a todos con generosidad. Enséñanos el camino de la bondad, para servir a los hermanos que pasan necesidades. Enséñanos el camino de la simplicidad para disfrutar de las bellezas de la creación. Enséñanos el camino de la mansedumbre para traer paz al mundo. Enséñanos el camino de la fidelidad para nunca cansarnos de hacer el bien. Enséñanos a mirar a lo alto para no perder de vista el objetivo final de nuestra vida, la comunión eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de Nuestra Señora de las Nieves, de Santa María Salus Populi Romani, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz sábado para todos. Feliz cumpleaños, Madre del Cielo.